La política climática, y vamos a tomar el caso australiano porque las informaciones que han llegado desde Australia han sido, Raúl, realmente dramáticas. No solamente una vez más está quemándose una cantidad enorme de territorio en Australia, como también pasa en otras partes del mundo cuando vienen estas olas de calor muy fuertes, pero además las temperaturas han sido brutales, extremas. Y bueno, el gobierno australiano tiene que enfrentar esto manteniendo una política que ha tenido bastante conservadora de no comprometerse muy lejos en términos de hacer cosas que requieran modificar las conductas, digamos. Sí, bueno, la semana pasada tuvieron el récord histórico para todo el país promedio con 42 grados. Esto fue en todo el país promedio. Y eso ya es un récord. O sea, eso es el promedio de la Exacto. temperatura. O sea, lo que significa que en algunos lugares ya había llegado a 50 grados, en los lugares más cálidos. Y la zona más afectada es Nueva Gales del Sur, que es la parte sur de Australia, que está donde está Sydney. Bueno, y Sydney ya está, la gente está relativamente asfixiada porque el volumen de humo es increíble, hay vientos pero huracanados, producto de los incendios, y eso significa que las pavesas vuelan, o las brasas, vuelan cientos, miles de metros, y eso ha generado más de 100 incendios, focos de incendios separados. Es decir, ahí nadie dice que han sido incendios provocados, sino que es el resultado de una sequía muy prolongada, más un calor, una onda de calor que se había previsto. Los climatólogos habían advertido que esto iba a ocurrir y que en la medida que hay este calentamiento global, Australia siempre ha tenido incendios, siempre. Y siempre han tenido problemas climáticos. Pero les advirtieron al gobierno que esto iba a incrementar y es exactamente lo que está ocurriendo. Y esto ha desatado un debate político muy fuerte en Australia, porque Australia es el principal exportador de carbón del mundo. No hay nadie que exporte más. Y el carbón es el mayor generador de CO2, dióxido de carbono, que es el principal de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, Australia, hay que indicarla con el dedo, ellos son responsables en gran medida de esta producción de carbón, que no son los únicos, los polacos, hay otros que también, China, pero Australia le exporta a China una gran cantidad de carbón, que es carbón para la producción de acero y para la generación eléctrica, o sea, centrales termoeléctricas. Y Australia, el primer ministro Scott Morrison, que ganó las elecciones en mayo, y por un margen no tan amplio, al ganar las elecciones, él prometió, especialmente a las comunidades carboníferas, es decir, donde se produce el carbón, que él iba a defender. Y los conservadores australianos siempre han tenido una política de defensa de la producción carbonífera y, bueno, eso fue un factor que le contribuyó a su victoria electoral, por lo tanto tiene un compromiso. Y a él lo pillaron totalmente fuera de lugar, se había ido de vacaciones a Hawái con su familia y, bueno, él había ganado en mayo una elección muy reñida y dijo, bueno, también tengo derecho a relajarme un poco, o sea, no todo va a ser trabajo, se va a Hawái y lo pilla ahí este incendio descomunal y él inicialmente no reacciona, finalmente dice ya, yo me vuelvo y pide disculpas. Pero lo primero que hace cuando vuelve a Australia dice, miren, acá hay que encontrar un balance entre la protección del medio ambiente y los empleos y las exportaciones. Y como en todo el mundo está ese debate en que, bueno, si realmente cerráramos las minas de carbón, dejaríamos a miles de desempleados y tendría un impacto sobre la economía australiana y él le ha dicho al electorado, quieren una economía boyante, quieren una economía sólida, que ha sido el caso de la economía australiana. Es una economía muy sólida, que no ha conocido recesión, es decir, mientras todos los demás han entrado en distintos procesos de desaceleración económica, Australia se ha mantenido muy bien y bueno, esto es lo que él promete, dice, si quieren seguir con esta economía sólida. Y desde ese punto de vista, Raúl, ¿cuál ha sido el recorrido de la opinión pública australiana
después de todo esto que se está viviendo? ¿Han establecido alguna conexión, por ejemplo, entre reducir los efectos de gas invernadero y su propia situación productiva o no? Bueno, como en todos los países hay bandos, y hay un bando que está convencido que el calentamiento global es la causa de todo esto y que hay que reducir las emisiones, y hay otros que son escépticos y que les conviene ser escépticos, y este episodio naturalmente ha movilizado a la gente, pero las memorias son cortas y habrá que ver si esto es un evento, un verano particularmente complicado, o hay que recordar que Australia está en el hemisferio sur, por lo tanto están entrando al verano igual que nosotros, y si esto se va a seguir reproduciendo, o como muchos lo he visto en las encuestas, dicen, bueno, habrá que ver, porque sí, esto no es la primera vez que pasa, han tenido grandes incendios antes, y esto podría ser uno más de ellos. Hay otros que dicen, bueno, ya sabemos que esto viene mal y los científicos nos lo han dicho, pero en general mucha gente no se guía directamente por los científicos, ¿eh? O sea, dicen, sí, bueno, pero seguían, es que mi abuelo me contó... Que alguna vez hubo mucho calor también y se quemaron todas las cosas, sí, es verdad. Esa es una cosa que uno la puede recoger desde las personas que no creen en que el calentamiento global o el cambio climático redunda. Eso siempre alguna persona dice, mira, pero yo me acuerdo que nevó una vez en febrero. Exacto. Y eso demuestra que esto pueden ser situaciones ciclos, atípicas. Claro, son ciclos. Pero yo creo que en el caso de Australia realmente hay un debate que se ha ido agudizando y ha crecido el bando que estima que el cambio climático es un tema muy importante. En todo caso, Australia no ha pensado retirarse del Acuerdo de París, ¿o sí? ¿O se retiró? Están virtualmente retirados. Están casi, claro, que también hicieron un retroceso después de Estados Unidos. Exacto. Así que, digamos, creo que ellos no se han retirado formalmente, pero para todos los efectos prácticos lo han congelado y no se atienen, no han fijado metas de reducción, o las metas que han fijado son tan conservadoras que no da las emisiones de las cuales es responsable Australia, es mínimo. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente. Pero bueno, acaban de tener elecciones en mayo y ganó un conservador, Scott Morrison, que no tuvo ambigüedades sobre el tema climático, de lo que uno debe suponer que ese no fue un tema central en la agenda política o en las preocupaciones de los australianos. Y dime una cosa, ¿qué es lo que plantean o lo que eventualmente puede discutir los países que están cercanos a Australia? Porque Australia es una isla muy grande, muy potente. Una isla continente. Una isla continente, pero si tú eventualmente tienes la capacidad de generar esta cantidad de gases de efecto invernadero, bueno, de alguna manera vas de alguna manera a llegar más próximamente a aquello que está más cerca, digamos. Sí, los australianos son bastante inmunes a la opinión pública internacional y en particular a sus vecinos. Y otro tema que ha sido muy polémico en Australia... Porque Nueva Zelanda tiene un criterio totalmente distinto. Totalmente distinto, pero digamos, todas las pequeñas islas, las islas polinésicas, donde Australia tiene un área de influencia, bueno, el tema de la inmigración, los australianos han tomado una política de una dureza sin paralelo y no dejan entrar a nadie a Australia, y los que logran llegar los reembarcan y los mandan a diversas islas, a campos de detención. Una política que ha sido condenada unánimemente por toda la comunidad internacional como una política inhumana, falta de toda sensibilidad. Sin embargo, los gobiernos australianos han dejado que gente se ahogue en sus costas y reenvían a todos aquellos que llegan en forma ilegal. Y ellos dicen, mira, esta es la política más humanitaria en el fondo, porque somos sinceros, claros con los inmigrantes, y si nosotros les decimos, ustedes o se van a ahogar, o los vamos a repatriar o enviar a otros lugares, bueno, ustedes saben a qué atenerse. Y con eso estamos
frenando el flujo de inmigrantes. Si tuviéramos una política liberal, como quieren muchos, y dejamos entrar y los acogemos y después de 2 años se pueden normalizar su situación, bueno, tendríamos cantidades infinitas de inmigrantes que no podemos recibir. Y yo te diría que en Australia hay bastante xenofobia, y los australianos, digamos, desde mucho, hay un sector muy importante de la sociedad australiana que es abiertamente xenófobo, contrario a toda forma de inmigración, y aún más que eso, son muy contrarios a los musulmanes. Han habido muchos incidentes y muchos de los incidentes, fíjate, se producen en las playas. Los australianos son... El grueso, la gran mayoría de la población vive en la costa, por supuesto. El interior es un desierto prácticamente deshabitado. Bueno, viven en las costas y especialmente la parte más habitada es Nueva Gales del Sur. Y pasan mucho de su tiempo haciendo surf en las playas. Y si hay algo que los enferma y que ha provocado incidentes sangrientos, es lo que acá llamamos el joteo. Es decir, inmigrantes que van a las playas a mirar a las chicas que están en bikini, y eso ha provocado la ira. Y te digo, han habido choques sangrientos en playa en que grupos de jóvenes australianos agreden a inmigrantes. Es decir, ¿y esto a qué vienen aquí? Y sin embargo, fíjate que tiene una de las... es bien interesante porque tienen una de las políticas indígenas en materia de la relación que tienen con el pueblo maorí australiano, de las más... O sea, con los aborígenes. Con los aborígenes tienen de las más razonables que hay. Tienen, ahora. Ahora, sí. Sí, no, porque fueron absolutamente no, al principio no, sí, pero esta cosa tuvo muchos muertos y finalmente se llegó a... Y fue una colonización brutal. Exacto, pero... Claro, acuérdate que Australia era primero una cárcel. Sí, era una colonia británica, penal. Sí, una colonia penal. Es decir, lo peor de la sociedad británica los portaron a Australia. Bueno, pero el hecho es que de pronto se hace un acuerdo grande y se reconocen pueblos originarios y se les dan una serie de territorios y tú los ves conviviendo en montones de partes. Yo estuve en Australia, por lo tanto vi una integración que me pareció, pero no te digo que ejemplar, pero bastante razonable. Yo no sé si están tan integrados como hay. Lo que sí hay es una promoción de la cultura aborigen por parte del Estado. Hay museos, hay una recuperación de la música aborigen, de sus pinturas, de su arte, que lo tienen. Y es mucho más probablemente en Nueva Zelanda, donde por cierto, los maoríes están en una condición mejor. Los maoríes neozelandeses versus los maoríes. Pero incluso en Nueva Zelanda hay bastante fricción. O sea, pero que siempre va a haber fricción eventualmente en términos de diferencias históricas que se tienen, que de repente sacan chispazos porque hay gente que de alguna manera, qué sé yo, tiene intolerancia a ello. Pero es más que fricción histórica, fíjate, es lo mismo que pasa aquí con el pueblo mapuche. Son culturas muy diferentes. Exacto. Y el chileno vive para trabajar y el mapuche trabaja para vivir. Es decir, yo he visto predios en que agricultores chilenos dicen, pero mira, no ha hecho nada, lo tiene apenas una hortaliza para comer. Bueno, pero esa es la cultura indígena, o sea, trabajan para vivir, no van a trabajar para acumular y meterlo al banco. Pasa lo mismo con los aborígenes en Australia y lo mismo con los maoríes en Nueva Zelanda. Entonces, los neozelandeses, emprendedores, qué sé yo, que se rompen el alma trabajando, estos son unos flojos, son unos ociosos. Sí, pero... ¿Y por qué el Estado tiene que mantenerlo? Entonces, hay un choque cultural importante entre lo que son dos culturas perfectamente válidas ambas. Simplemente que cuando están una al lado de la otra, a veces tienen fricciones. Sí, pero yo reconozco que pueden haber montones de ese tipo de cosas, pero también reconozco que a veces hay situaciones donde uno debiera aprender de otros, incluso para lo que nos está pasando a nosotros. Cuando Nueva Zelanda reconoce el Tratado de Waitangi, creo que se llama, y cambia la forma de relacionarse con el pueblo maorí. Ese es un acto político, cultural, histórico de proporciones y que necesitaba
pero tener una disposición y voluntad política muy fuerte, y la tuvo Nueva Zelanda. Así es. No, y no hay que minimizar lo que han logrado, que ha sido muy, tú no tienes toda la razón, es muy importante y le generaron fuentes de ingreso a los maoríes, reconocimiento de tenencia de tierra, a años luces de lo que tenemos en Chile, y, por ejemplo, en esa tenencia de la tierra han quedado mucho, digamos, fuentes de geotérmica, y esas fuentes geotérmicas se transforman en centrales de producción de electricidad, y los maoríes son socios de esas empresas. Exacto. Y devengan un buen ingreso que se reparte en forma comunitaria, etcétera. O sea, están muy, pero mucho hay que mirar con detalle. Exacto. Mientras tanto, están en un horno. Están en un horno, es verdad.